Si es inspirada, es nuestra única ¿qué? Regla de fe. Nuestra única regla infalible de fe. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Una razón. Es el único libro inspirado. ¿Y cómo sabemos que es inspirado? Todas concuerdan. Por la unidad de su parte, muy bien. Porque todas las partes concuerdan. ¿Otra razón? La celestialidad de su doctrina habla de cosas santas, habla de Dios. ¿Otra razón? Muy bien, para convertir, ¿y qué otra cosa hace su palabra? A los pecadores los convierte, ¿y a los santos? Los purifica, muy bien, los edifica, está bien, perfecto. Muy bien. Pero a pesar de todas estas evidencias, ¿quién es el que nos da la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Quién? Porque yo le puedo presentar todas esas cosas a un incrédulo. ¿Quién? Bien, también. Señal de estudiar. Solamente el Espíritu Santo, quien nos da testimonio con la palabra, es capaz de persuadirnos de que ella es la palabra de Dios. Próxima lección. O lección número 3. Se titula, ya vimos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver la Biblia como palabra a los hombres. Y aquí tengo que hacer un poquito de historia. En el siglo XVII, entre los años 1601 y 1700, es el marco del siglo XVII, que marca cuando se escribió este manual de enseñanza viejo. Lo escribió un bautista muy antiguo de nombre Benjamin Ketch, ya fallecido por cierto. En la Inglaterra del siglo XVII se encontraba en pleno debate con la Iglesia Católica Romana. Recuerden que solamente había pasado un siglo desde la Reforma. ¿Y qué decía la Iglesia Católica Romana en ese tiempo? La Biblia solo en latín, la Vulgata. Y las únicas personas autorizadas para estudiar e interpretar la Biblia eran los sacerdotes. Era lo que se llama el magisterio de la Iglesia. En Inglaterra, la Iglesia Bautista se opuso a esta verdad y otras iglesias. No hay solamente, mis hermanos, una clase de hombres, o la Biblia no está limitada a una clase de hombres en particular. Por más que se defiendan de que si todos leen la Biblia, y es verdad que ha pasado, si cada uno interpreta la Biblia como le da la gana, saca las conclusiones que le dé la gana, eso ha sido una lamentable consecuencia. Pero con todo, esa consecuencia no quita el deber que tiene cada hombre de estudiar la Biblia. Y ahora todos tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestro idioma, en nuestras casas. Hubo un tiempo que esto era ilegal, era prohibido, y si te agarraban te quemaban. Y ahora tenemos a las reinas valeras agarrando polvo. Pero no solamente tenemos Reina Valera, tenemos Biblia versión textual, las Américas, Nueva Versión Internacional, en español, Palabra de Dios habla hoy, no sé cuántas versiones. Y no hay un tiempo en la historia de la humanidad que se ignore más la Biblia que la Biblia. Tanto de incrédulos como de creyentes. Hace unos años, todavía apenas en el siglo pasado, muchos incrédulos tenían un gran conocimiento. Y eran incrédulos. Hoy no saben nada. Pero peor, hoy muchos creyentes no conocen su Biblia. Pocos la han leído completa. Pocos se han leído el Nuevo Testamento completo. Siquiera una carta completa. La Biblia se ha convertido en un promesario que tenemos en la casa. Sacamos el versículo del día.
Y solamente eso es lo que leemos. No sabemos la Biblia en base a versículos favoritos. Y la Biblia no es un promesario. Ya desde este púlpito lo hemos dicho. No es un promesario ni se estudia en versículos aislados. El único libro de la Biblia que está escrito en versículos aislados, o sea que pueden leer uno y no necesitan leer el resto, es Proverbios. El resto de la escritura no. Son libros, son cartas, y yo necesito tenerlo. En otro tiempo era ilegal tener la Biblia. Era ilegal siquiera estudiarla. Y muchos hombres de Dios hicieron un gran esfuerzo para traducir la Biblia a las lenguas locales. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera en 1560, la revisión en 1602. Dos monjes españoles perseguidos por la Inquisición española tuvieron que huir de España para poder regalarnos a nosotros una Biblia en español, mal que bien. Tenemos una Biblia en nuestro idioma. Podemos recibir y entender en nuestro idioma la palabra de Dios. William Tyndale al inglés lo quemaron por eso. Juan Calvino al francés. La King James Bible. Martín Lutero al alemán. Eso era revolucionario, tener una Biblia en su idioma. Y era algo que producía un anhelo indiscutible. Que las personas por fin, gracias a Gutenberg, tenemos una Biblia. Porque antes solamente se escribía a mano. Había un solo manuscrito porque era a mano, era copiado a mano por monjes. Por la providencia del Señor y por la gracia del Señor se creó la imprenta y se pudieron imprimir las Biblias. Y ahora cada cristiano tiene una Biblia en su mano. Hermanos, no tenemos excusa. Un creyente perdido del siglo V, del siglo X, puede argumentar delante de Dios: mira, yo no sabía que tu palabra decía eso, en mi vida la leí. Dependía de lo que le dijera el sacerdote. Nosotros no tenemos excusa. El día del juicio, delante del trono de Dios, vamos a dar cuentas que tenemos 4 Biblias en nuestra casa, 6 en el teléfono y no leemos ninguna. No las estudiamos, no preguntamos. Y Dios nos ha provisto su palabra en nuestro idioma. A todos nosotros. Ya no tenemos ni siquiera que comprar el libro, basta con descargar la aplicación de Play Store. Y tenemos el teléfono lleno de redes sociales. Invertimos el tiempo en eso y no en escuchar y en leer la palabra de Dios. Lo que antes era prohibido por la Iglesia Católica Romana, ahora nosotros mismos nos lo hemos prohibido. Porque ese es el propósito del diablo, alejarnos de la palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 13? La parábola del sembrador, salvando la distancia. Cuando explica la semilla que cayó junto al camino. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado, es aquel que oye la palabra y no la entiende. Y viene Satanás y quita la palabra de su corazón. Amados hermanos, el hecho de que nosotros podamos leer, estudiar, o debamos estudiar y meditar la palabra, y que estemos aquí escuchando la palabra de Dios, es una guerra. Porque Satanás no quiere que esa palabra llegue a nuestro corazón. Él va a poner en nuestra vida toda clase de tropiezos, toda clase de distracciones, toda clase de impedimentos, de obstáculos, de estorbos, para que nosotros no nos expongamos a la palabra. Para que la palabra de Dios no entre a nosotros y para que si entra no tenga ningún efecto, porque no la meditamos. Si leer la palabra es comer, es como comer, es como masticar. Meditar es digerir. ¿Qué pasa cuando no digerimos los alimentos? Vomitamos, nos da mal el estómago.
La meditación, hermano, que no es la meditación budista, del que hace yoga. La meditación cristiana es tomar la palabra y darle vueltas en la cabeza y aplicarla a lo largo del día, es examinar mi corazón con ella. Y debemos meditar. La Biblia se lee, la Biblia se estudia, la Biblia se medita, la Biblia se aplica. Debemos venir a prestar atención a la palabra expuesta. Pregunta número 8 de nuestra enseñanza. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de la Escritura? Recuerden que esta pregunta es a la luz de su contexto. La Iglesia Católica decía no puede, solamente el sacerdote. Fíjense cómo las cosas no han cambiado. ¿Qué dicen muchos cristianos ahora? No, solo el pastor. El único que hace uso de la Escritura es el pastor. En la iglesia como pichones. ¿Ustedes no han visto los pichones de pollo que están así con la cabeza abierta para arriba esperando que le eche lo que sea? Y la madre llega y le pone la boca. Así están lamentablemente muchos cristianos en la iglesia. No leen la Biblia de la semana, llegan, se sientan, escuchan lo que el pastor dice, asumen la enseñanza del pastor como palabra de Dios sin examinarla. No, yo no quiero que me crean. Yo quiero que crean a la Biblia. Yo no quiero que me crean a mí. Yo quiero que crean la palabra. Que cuando yo estoy predicando, ustedes estén con los ojos en la Biblia, examinando lo que yo estoy diciendo. Si digo verdad o no. Pero algunos hoy ya han asumido esa prohibición. Algunos pastores osan prohibir eso. No, la Biblia no es de interpretación privada, hermanos. Las sectas hacen eso. Los testigos de Jehová hacen eso. Leen la Biblia con la atalaya. Los adventistas hacen eso. Leen la Biblia con la interpretación, o de acuerdo a la interpretación de Elena de White. Los creyentes libres en Cristo leen la Biblia con la Biblia, en dependencia del Espíritu Santo, nada más. Y venimos a la iglesia para capacitarnos, para aprender a hacerlo. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de la Escritura? Respuesta, hermanos. Quiero que esta respuesta no solamente la tengan en la cabeza, la tengan en el corazón. Dice la respuesta: a todos los hombres no solamente se les permite, sino también se les manda y se les exhorta que lean, oigan y entiendan la Escritura. Repito, a todos los hombres, y los que están anotando, hermanos, a escuela dominical traigan una libreta para que puedan anotar. Repito, a todos los hombres no solo se les permite, sino que se les manda, exhorta que lean, oigan y entiendan las Escrituras. No es un permiso, es una orden. ¿Se entiende eso? Es un mandamiento de parte de Dios. Y los mandamientos hay que cumplirlos. Y la transgresión de un mandamiento es pecado. Amado hermano, amada hermana, es pecado no leer la Biblia. Y no leerla frecuentemente. Y es pecado no leerla correctamente. Vamos a la palabra. Juan 5:39. Un hermano que lo esté buscando rápido y lo esté leyendo. Esto es escuela dominical, hermanos. ¿Dudas? Levanta la mano, pregunta. No es sermón. Se necesita que la iglesia participe. Juan 5:39. ¿Qué dice ese texto? Sí, hermana. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. ¿Qué dice Cristo? Escudriñar. Imperativo. Las Escrituras. Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Dos cosas nos dice Jesús. Una, debemos
leer la Escritura. Debemos escudriñarla, debemos examinarla, pero no para buscarme a mí, no para buscar la palabra de Dios para mí, el consejo del día, no, para buscar a Cristo en el texto. Amén. Ese es el propósito de la Escritura. Ella da testimonio de Jesús. Si yo no soy capaz de encontrar a Cristo en el texto, hermano, no estoy entendiendo la palabra. Debo buscar a Cristo en el texto. Los fariseos se sabían las Escrituras, pero ellos la leían porque pensaban que en el hecho de leerla tenían vida eterna. Y dice Jesús, no, ustedes no están entendiendo. No es leer la Biblia lo que te da la vida eterna. Ya yo la leí, ya cumplí hoy con Dios, feliz. No, no es leer la Biblia lo que me da la vida eterna. Es ver a Cristo en su palabra lo que me da la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y ustedes no quieren venir a mí. La Biblia apunta a Jesús. Me señala, es un gran letrero que me dice, míralo a Él, ve a Cristo. Cuando la Biblia me da un mandamiento, la ley de Moisés o cualquier ley o mandamiento no tiene el propósito primario de que yo me esfuerce para cumplirlo y agradar a Dios. No. Las leyes y mandatos lo que me dicen, en primer lugar, es que yo no puedo obedecer perfectamente a Dios. Y ese mismo mandato que muestra mi pecado me debe llevar a aquel que sí obedeció perfectamente y en cuya sangre son limpias mis pecados y mis transgresiones, a Cristo. A través de Cristo yo recibo la gracia para poder obedecer a Él. ¿Se entiende eso? Es en Cristo donde yo recibo el poder, la gracia para yo poder obedecer los mandamientos de Dios. Apartados de mí nada podéis hacer, dice Jesús. Esa es dependencia de Cristo. Por eso cuando yo leo la Escritura, yo debo buscar a Cristo para yo poder ser salvo. Cristo no solamente me sirve para ser salvo, me sirve para ser santo. Segundo texto, Lucas 16:29. Lucas 16:29, ¿qué dice? Mas el día en que no. El 29. Lucas 16:29, sí. Y Abraham dijo a Moisés y a los profetas oigan. Oh, contexto, el rico y Lázaro. Pasaje del rico y Lázaro, un hombre rico que vivía en deleites, en fiestas, en pachangas y golgorios, y un pobre mendigo que se llamaba Lázaro, que se tiraba en la puerta de su casa. Los perros lamían sus llagas y esperaban que cayeran migajas de la mesa del rico. El rico muere, es sepultado, pero se despierta en el infierno. Lázaro muere, su alma es llevada por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Y desde su tormento, porque el infierno es real, desde su tormento el rico levanta sus ojos y ve a Abraham con Lázaro en su seno y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que me dé un poco de agua, etc. Y al final le dice: manda a Lázaro, como si Lázaro no hubiese pasado trabajo en vida, pero en el infierno se arrepentía. Manda a Lázaro para que vayan mis hermanos, tengo 5 hermanos, para que les advierta que no vengan aquí al infierno. Y Abraham dice a Moisés y a los profetas que oígamos. El rico dice: no, Padre, por supuesto está en el infierno. Sigue siendo rebelde. Si alguien se levantara de entre los muertos, le oiría. Pero no, siempre dice: alguien va al cielo, y se emociona todo el mundo de describir. Lo que me sorprende es que la mayoría de todos esos soñadores y mentirosos, a donde van al infierno. Pero con su misericordia, Dios les está adelantando a dónde van a ir para ver si se arrepienten. A donde van al infierno, lo único que hacen es bajar al infierno.
a describir los círculos del infierno, quienes están en el infierno, es un disparate. Y un montón de resurrecciones, sobran pocas resurrecciones, más que el tiempo bíblico. La cantidad de gente que ha supuestamente resucitado. Todavía estamos esperando que uno de ellos resucite. Creo que no funcionó. Dice el rico, no, padre Abraham, si uno se levantara de entre los muertos y les avisara, le creerían. ¿Y qué dice Abraham? Si no le creen a Moisés y a los profetas, no creerán aun si uno se levantara de entre los muertos. Amados hermanos, si no le creemos a la palabra de Dios escrita, no vamos a creer en los milagros. El que espera ver un milagro para creer, se va a quedar esperando. A Moisés y a los profetas tienen. ¿Qué dice Abraham? Óigalos. Es su mandato. Dios no va a mandar ángeles a predicar. Dios no va a mandar espíritus resucitados. A nadie nos va a hacer subir al cielo ni descender. Pablo dice que él lo hizo y no habló acerca de lo que vio. ¿Qué dice Abraham? Oiga a Moisés y a los profetas. Oiga la escritura. Es un mandato. Y el que no le crea a ellos, no va a creer, aun si se levantan de entre los muertos. Debemos creerle a las escrituras. Hechos 8, del 28 al 30, último texto. No, vamos a ver dos textos más. Hechos 8, del 28 al 30 y Hechos 17, 11. Dos hermanos que te buscan. Hechos 8, del 28 al 30 y Hechos 17, 11. Hechos 8, del 28 al 30, hermano. ¿Qué dice? Volví sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Contexto, otra vez. Hermanos, siempre vean los contextos. Contexto. El eunuco etíope, un funcionario, hoy sería el equivalente al secretario de Finanzas o de Economía, de la reina de Etiopía, iba del templo de Jerusalén a orar, a presentar una ofrenda, compró un manuscrito que era carísimo en esa época, con tal de leer la escritura, se iba leyendo el profeta Isaías. El Espíritu Santo saca a Felipe de su ministerio en Samaria, Felipe no el apóstol, Felipe el diácono, el evangelista. Lo saca de su ministerio en Samaria, lo lleva a un lugar desierto en la providencia de Dios para que Felipe se encontrara específicamente con este eunuco. El Espíritu Santo le dice a Felipe, acércate a ese carro. Carro, no el carro de caballos. Acércate a ese carro. Y Felipe lo oye que está leyendo Isaías. Y Felipe le dice al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Mis hermanos, el eunuco amaba tanto la palabra de Dios que había gastado un dineral comprando su manuscrito que no entendía, pero él quería entender. Había gastado un dineral comprando su manuscrito, era carísimo, que no entendía. No entendía. Le dice, cuando Felipe le pregunta, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? No era simplemente por el idioma, era la interpretación del texto. El eunuco le dice, ¿yo cómo voy a entender si alguien no me explica? Y entonces Felipe se sube al carro y empieza a explicar. Y el eunuco aprovecha en un momento y llega a bautizarse. Eso es importante. La Biblia hay que entenderla. Pero para entenderla, amados hermanos, necesitamos a alguien que nos la explique. Algunos pastores insisten en decir, hermanos, tienen que leer la Biblia, tienen que leer su Biblia. Y no la explican. Yo tengo la plena convicción, yo tengo esa convicción, esa seguridad, que muchos creyentes no leen la Biblia no por falta de voluntad, o no por falta de amor por Dios, es que simplemente no la entienden. No, hermanos, hay muy buenos libros en chino, supongo. Pero yo no leo libros en chino.
y me estoy perdiendo mucho conocimiento importante, valioso. ¿Por qué yo no leo libros en chino? ¿Tengo algo en contra de los libros en chino? No, porque no entiendo chino. Es otro idioma para mí. No lo entiendo. Algunos creyentes, yo lo sé y ustedes mismos pueden decirlo, toman su Biblia en español y la están leyendo, pero se duermen, se cansan porque llegan a una parte que se ponen a repetir nombres, una genealogía, o llegan a una parte que es difícil de entender o de interpretar, se vuelve tedioso, le da sueño y no lo comprender. Es como que está cerrado. El libro del Apocalipsis que da miedo. Y es simplemente porque nadie les ha explicado. Por eso es que no se entiende. Hermanos, debemos entender la Escritura. Y debemos venir a la iglesia y debemos exigirle a nuestro maestro que nos explique la Escritura. No que simplemente nos predican algo emocionante. Que nos la expliquen, que nos enseñen a interpretarla para que nosotros mismos podamos hacerlo en nuestras casas. Esto es algo que lleva un proceso. Pero debemos entenderla. Último texto, Hechos 17:11. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice ese texto? Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ok. Contexto, una vez más. Pablo sale huyendo o lo sacan huyendo de Tesalónica porque los judíos de allí lo estaban persiguiendo para variar y llega a Berea, una ciudad al sur de Tesalónica. Entra en la sinagoga y dice el texto que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué eran nobles? Porque se creían todo lo que decía el apóstol Pablo. No, dice Pablo, dice en la Escritura, porque examinaban todos los días las cosas que Pablo les decía para ver si estas eran así. Los bereanos no eran simples. ¿Quién es una persona simple? Una persona que se cree todo lo que le dicen. Y que se cree que hay naves espaciales, que le dicen que hay naves espaciales y se lo creen. Eso es una persona simple. La Escritura, el Salmo 19 dice que el mandamiento de Dios hace sabio al simple o al sencillo. La Escritura no aprueba la simpleza. De hecho, Proverbios dice: ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? No podemos ser simples, hermanos. No podemos ser crédulos. Porque nos van a engañar. Hay engañadores profesionales. Dicen: ay, tuve un sueño. Soñé contigo, o Dios te manda a decir esta palabra. Un apóstol llegó a la ciudad de Berea. Y en lugar de los bereanos decir: oh, gloria a Dios, un apóstol viene a visitarnos, debemos recibir su palabra. No se la creyeron. Examinaron la Escritura todos los días a ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y era un apóstol, y un verdadero apóstol, no como los charlatanes de ahora. Un verdadero apóstol, a quien Cristo mismo había comisionado. Pero no se la creyeron de primera. Tenía la Biblia en la mano y le decían: venga, apóstol, háblenme, a ver si lo que dice aquí, si lo que dice usted es lo que dice aquí. Examinaba la Escritura. Venga, pastor, predique. Y vamos a ver si lo que usted está diciendo es lo que dice aquí en el texto. Debemos examinar la Escritura, escudriñar la Escritura, oír la Escritura, entender la Escritura. Vamos, hermanos, no me gusta hacer eso, pero hay que hacerlo a veces. Algunos me han dicho: no, porque tú eres muy inteligente, porque tú eres joven, te sabes los textos de memoria. Hermanos, por la gracia de Dios soy lo que soy en primer lugar, y en su gracia tengo buena memoria. Pero lo que conozco, lo conozco no porque me dormí con la Biblia bajo la cabeza y se me fueron comunicando los textos por el Espíritu Santo. No.
Lo que conozco porque la he leído, sin entenderla. Desde el momento en que el Señor me llamó en el año 2019, 20 de febrero del 2019, no he dejado de leerla. Todos los días, leyéndola. Mi esposa sabe, algunos tienen un noviazgo romántico, maravilloso, interesante. ¿Saben cómo fue nuestro primer año de noviazgo? Nuestra cita era leyendo el Nuevo Testamento, capítulo a capítulo. Me odió en los primeros meses, pero después empezó a amar la escritura. Eso era lo que yo quería. Cada día que nos veíamos era sentados a estudiar. No era simplemente leer ya, a estudiar un capítulo. Hasta que no nos casamos, hasta que terminamos Apocalipsis 22. Empezando por Mateo 1. Cada día. Estudiando un capítulo de la Biblia. Y aprendimos. Y entendimos, hermano. Lee la Biblia. ¿No te acuerdas? Vuelve a leer. Vuelve a leer, hermana. Vuelve a leer. Léela por la mañana en silencio. Y mientras estás lavando los trastes o haciendo el desayuno, repasa el versículo en tu mente. Estúdiala, examínala. La Biblia no es un libro de matemáticas que tú lo lees y ya. No, mis hermanos, el propósito de la Biblia es transformar tu conducta y la mía. Es que tú y yo nos comportemos, actuemos, pensemos como Dios manda en su palabra. Hasta que eso no suceda en tu vida, no dejes de leerla. Hasta que ella no esté en tu mente y en tu corazón y transforme tu vida. De modo que empieces a ver el mundo como Dios lo ve y empieces a juzgar las cosas como Dios las juzga. No dejes de leerla. Léela. La vas a entender con el tiempo. Haz el esfuerzo. No leas simplemente los salmos. No leas simplemente tus textos favoritos. Son 66 libros. Hay 66 verdades que Dios quiere que tú conozcas acerca de Él. Hay algo en Nahum, hay algo en Sofonías que Dios quiere que tú sepas. Y que nunca vas a estar lo suficientemente maduro si no la has entendido, si no has leído esa parte. Segunda pregunta, más brevemente. ¿Qué enseña la Escritura principalmente? Esto nos sirve, mis hermanos, para entender el resumen de la Escritura. ¿Cuál es la enseñanza principal de las Escrituras? Buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Muy bien. Los días allá. Apréndanse esta respuesta, porque de esta respuesta depende el resto del año que vamos a estar estudiando. El resto de las preguntas se clasifican en una cosa o otra. ¿Qué enseñan las Escrituras principalmente? En primer lugar, lo que el hombre debe creer acerca de Dios. ¿Se recuerdan que la Escritura es nuestra única norma de fe y práctica? Única norma infalible de fe y práctica. Bueno, la primera cosa que la Escritura nos enseña es qué debemos creer acerca de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo. Y hermanos, esto es importantísimo. Porque si usted tiene la suerte de tener Instagram y lee un poco, se conecta un poco, se va a encontrar una cantidad de conceptos disparatados acerca de Dios, de gente que en su vida ha leído la Biblia. Pero son conceptos que escucharon en una canción, como hablábamos la clase pasada, que vieron en una película, pero que no son de la Biblia. Y hay algunos conceptos, yo pregunto, ¿y de dónde aprendiste eso? No, porque lo vi en una serie. Hermano, las series bíblicas son buenas, pero no son la Biblia. Nadie piensa aprender y ser edificado por las series, porque son series. Lo único que buscan es impresionar. No, porque Jesús dijo tal cosa. ¿Dónde? Hay una serie. No.
Si yo les pregunto, ¿quiénes son Gaspar, Baltasar y Melchor? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Quiénes son? Los tres reyes magos, ¿no? En primer lugar, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. Mucho menos se llamaban Gaspar, Baltasar y Melchor. Nada que ver. La Escritura nos dice, en primer lugar, que debemos creer acerca de Dios. El Dios verdadero, hermanos míos, no es el Dios de nuestra imaginación, es el Dios de la Biblia. Muchas veces nosotros tenemos un ídolo de nuestra imaginación, que creemos que es Dios. Decimos, mi Dios no haría tal cosa. Sí, pero ese es tu Dios, ese no es el Dios de la Biblia. Algunos distorsionan el carácter de Dios, diciendo que Dios es puro amor, y como es amor y está bueno, no manda a nadie al infierno, no juzga nada, recibe al pecador en su pecado, no le importa nada, es feliz. No, ese es un Dios falso. Y ese Dios falso te va a llevar al infierno. Un Dios consentidor, no es el Dios de la Biblia. La Biblia te dice lo que debes creer acerca de Dios. ¿Quién es Dios? Te lo dice la Biblia. Lo que dice la Biblia acerca de Dios lo que cree. No más. La Escritura en su conjunto. En primer lugar, ¿qué debemos creer acerca de Dios? En segundo lugar, la otra cosa que nos dice la Escritura principalmente son los deberes que Dios requiere del hombre. ¿Qué nos enseña principalmente la Escritura? Lo que los hombres debemos creer acerca de Dios. Y en segundo lugar, lo que Dios nos demanda hacer a nosotros los hombres. Esas dos cosas son las enseñanzas fundamentales. Textos, 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice ese texto? 2 Timoteo 3, versos 16 al 17, hermano. Texto conocidísimo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo. Contexto, una vez más, el capítulo 3 de 2 Timoteo, Pablo le está advirtiendo a Timoteo, quien es un joven pastor, acerca de cómo combatir o resistir a los falsos maestros. Él habla de que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, desleales, vanidosos, sin afecto natural, implacables, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan su eficacia. Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, es soplada literalmente por Dios. Toda la escritura, palabra por palabra, la inspiración bíblica, mis hermanos, en sus originales, es verbal y plenario, o sea, cada palabra de la Biblia en su idioma original está ahí porque Dios quiso que estuviera ahí. Hasta la coma, si lo vieron. Toda escritura es inspirada por Dios. Y porque es inspirada, porque la escritura es palabra de Dios, hermanos, no hay nada que sobre. Porque es inspirada, porque es palabra de Dios, ella es útil. Ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar. Para que el creyente aprenda. Pero no solamente enseñar. También es útil para redarguir, para reprender, también para corregir. Son dos cosas diferentes. La enseñanza, hermanos, vamos a decir de alguna manera, se le enseña al que todavía no ha arrancado la carrera. ¿Se entiende eso? El que todavía está en la meta, a ese se le enseña. Se le corrige al que ha corrido
pero se ha desviado un poquito. A ese hay que corregirlo, ¿ok? Se le redarguye o reprende al que se ha desviado completamente, al que se ha salido de la línea. ¿Se entiende? La Escritura es útil para esa conclusión. Para instruir en justicia, para enseñarnos cómo vivir justos. ¿Para qué? Con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, es la idea, que no le falte nada, esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. Todos queremos hacer buenas obras. Lamentablemente no todos estamos preparados para hacer esas buenas obras. Y queremos hacer antes de ser, y eso no se puede. Por eso es que algunos caen, por eso es que algunos se apartan, por eso es que muchos ministerios fracasan. Por eso es que cuando un hermano resalta y se sabe 3 o 4 capítulos de memoria, lo lanzan de misionero a una iglesia y eso es un ministerio fracasado. Toda su vida cargando con un fracaso continuo. ¿Por qué? Porque esa persona no estaba preparada, no era madura. No era perfecta. No estaba preparado para toda esa obra. La única manera de estar enteramente preparado para toda buena obra es con la Escritura. Amén. Y con la Escritura podemos llegar a ser perfectos. No necesitamos más nada. La palabra de Dios es perfecta. Salmo 19:7. ¿Por qué? Porque convierte el alma. Solamente ella convierte el alma. Solamente ella. Todos los demás complementos son muy buenos, no la sustituyen. Ella es inspirada. Un texto más. Juan 20:31. Ya estamos terminando. Juan 20:31. Ya no comentaré tanto otro versículo. Juan 20:31, ¿qué dice? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, otra vez, contexto. Muchas cosas hizo Jesús, nos dice el apóstol Juan. Jesús hizo un montón de cosas. Dios hizo un montón de cosas. En la historia de Israel pasaron un montón de cosas. No todas se escribieron. Los profetas dijeron un montón de cosas más. No todas se escribieron. No todo lo que pasó está escrito. Ay, ¿por qué la Biblia no habla de los dinosaurios? Si existieron. No tiene que hablar de los dinosaurios. ¿De qué modifica eso? Ay, yo quisiera que la Biblia me hablara más del diablo, porque Satanás cayó. ¿Qué significa? No es objeto de estudio. Amados hermanos, las cosas que se escribieron están escritas para que nosotros creamos, son suficientes para que creamos. El Evangelio de Juan dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos que la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre y para que creyendo esas cosas tengamos vida. No todo lo que Dios hizo o dijo se escribió, pero todo lo que se escribió es suficiente para que nosotros tengamos vida eterna creyendo lo que está escrito. Los profetas dijeron un montón de más cosas. Isaías enseñó muchas cosas más. Jeremías. Pero lo escrito es suficiente para que tú y yo creamos. Lo escrito es suficiente para que tú y yo creamos esas cosas. Los apóstoles seguro que escribieron un montón más de cartas. De hecho, probablemente hay 2 cartas a los Corintios que están perdidas. Probablemente. Una carta a los laodicenses. No es necesario. Lo escrito, lo que tenemos aquí es suficiente para que tengamos vida en Cristo, creyendo esas cosas. Hechos 24:14. Pero esto te confieso que según el camino
llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Bien, correcto. ¿Cómo le sirvo al Dios de mis padres? Dice Pablo. Creyendo todas las cosas que en la ley están escritas. Dios no nos ha demandado algo, hermanos, que nosotros tengamos que buscar, imaginarnos misteriosamente. No, todo lo que Dios nos ha demandado está escrito. Dios no nos va a exigir algo que Él no haya escrito en su palabra. Por eso, si quieres conocer la voluntad de Dios, no esperes un sueño. Lee la Biblia. No esperes un milagro, no hagas el vellón ni nada por el estilo. Lee la Biblia. Lo que Dios dice, eso es lo que Él quiere de ti. Dios no es malo para esperar que tú y yo investiguemos su voluntad así para tratar de descubrirla. Lee la Biblia. Ahí está la voluntad de Dios declarada. Dice en 1 Corintios 10, 11. Y estas cosas, hablando de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todo lo que se escribió de la vida del pueblo de Israel, amados hermanos, que está escrito en los libros históricos del Antiguo Testamento, se escribieron para ti y para mí, como ejemplo, para que imitemos su fe y para que rechacemos su desobediencia, para que no hagamos como ellos. Y un último texto, vamos todos, Eclesiastés 12:13. Último texto y con esto terminamos. Eclesiastés 12:13. Escuchen desde el contexto, versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dada por un pastor. ¿Vieron? Si algo de lo que se dice aquí te cae, estoy haciendo un buen trabajo. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin en hacer muchos estudios. Y el mucho estudio es fatiga para la carne. El fin de todo discurso oído es este. Salomón nos da el resumen del libro de Eclesiastés y podemos decir el resumen de toda la Biblia. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Verso 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. La Biblia me enseña quién es Dios para yo temerle y cuáles son sus mandamientos para yo guardarlo. Eso es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios va a traer todas esas cosas a juicio. Un día vamos a estar parados delante de ese Dios de la Biblia, el Dios que muchas iglesias no conocen. Y vamos a dar cuentas y vamos a rendir cuentas por todo lo que hemos hecho. Y Dios va a sacar todas las cosas ocultas de nuestro corazón y todos nuestros pensamientos serán juzgados y todas nuestras obras serán juzgadas, sean buenas o sean malas. Por eso, amados hermanos, debemos estar refugiados en Cristo. Y debemos conocer a Cristo porque solamente en el nombre de Cristo tenemos vida y vida abundante. Que el Señor les bendiga. ¿Dudas?